Presentarles y va a quedar como moderador de este gran panel al maestro Francisco Javier Martínez Guerrero, quien es asesor del Consejo de la Judicatura del Estado de México y a quien lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Agradezco la concurrencia nuevamente a esta mesa de trabajo y antes que nada de presentar a nuestros excelentes ponentes, quiero pedirles un encarecido favor a nombre del señor consejero Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, que me da la oportunidad de acompañar a nuestros amigos ponentes. Quisiera externar un gran reconocimiento a toda la gente que ha apoyado en este congreso. Desde luego me refiero a todos los trabajadores del tribunal que tras bambalinas han hecho posible este evento y de los cuales he recibido un gran apoyo. Hemos recibido un gran apoyo. Gracias por el aplauso. Me refiero a toda la gente de tecnologías, de logística, de presidencia, de docencia, todos que han participado, en verdad que se lo merecen y en contexto de este gran congreso. Muchísimas gracias a todos ellos. Sin más, y en este orden que los presentaré, se llevarán a cabo sus participaciones. Para mí es un honor, desde luego, estar a un lado y compartir esta mesa con la doctora Soraya Bañuelos de la Torre. Amiga, muchas gracias por tu presencia, te lo apreciamos mucho. La doctora es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, licenciada en Educación Media Superior, Centro de Actualización del Magisterio en Zacatecas. Es maestra en Ciencias de la Educación, cuyos estudios llevó a cabo en el Centro de Docencia Superior de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Tiene maestría en Derecho del Trabajo y sus transformaciones, maestría que cursó en la Escuela Libre de Derecho. Cursó el doctorado en Derecho en el Instituto Internacional de Derecho y el Estado Campus Aguascalientes. Entre otros estudios, ha cursado diversos seminarios, dentro del que destaca un diplomado en Derecho Laboral y Seguridad Social, que lo llevó a cabo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Dentro de su trayectoria profesional se ha desempeñado como apoderada general del CENTE, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Fue diputada federal en la Cámara de Diputados en el H Congreso de la Unión. Actualmente se desempeña como diputada local de la 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas. Secretaria general en la sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es vicepresidenta de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, ACE. Entre otros, ha participado en diversos foros importantes de manera internacional en la UNESCO, ONU, OIT y OCDE. Sin más preámbulo, es un honor tenerte aquí, amiga, y te dejamos con el micrófono. Muchas gracias, es un honor para mí estar con ustedes. Agradezco infinitamente la invitación a la Escuela Judicial del Estado de México, a nuestro amigo consejero Gerardo de la Peña, desde luego al Consejo de la Judicatura del Estado de México, y bueno, pues un gran honor estar en este congreso, el tercer congreso latinoamericano del ILTRAS, y desde luego el quinto Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana del Trabajo y la Seguridad Social. Gracias a todas y a todos ustedes, estimadas abogadas, estimados abogados. Bueno, pues quiero agradecer también la presencia aquí del maestro Álvaro Jesús Altamirano Ramírez y pues vamos a dar inicio con este tema que quiero compartirles el día de hoy. Sobre las tendencias de las reformas laborales en Chile 2016, Brasil 2017 y México 2019. Vamos a ver las similitudes y las diferencias relacionadas con la negociación colectiva. Empezamos con la reforma laboral de Chile 2016. Les quiero comentar, aquí tengo mi presentación, a ver si se alcanza a ver bien. ¿Sí? Bueno, la vemos en las pantallas para irme guiando. Comentarles, bueno, esta reforma, después de 20 meses de estar atrapada en un proceso legislativo, finalmente fue aprobada por las dos cámaras,
no sin antes pasar por un voto supresivo y por 2 pronunciamientos del Tribunal Constitucional que equivale a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de nosotros. El Tribunal Constitucional de Chile declaró inconstitucional la titularidad sindical para negociar colectivamente. Y quise establecer en una gráfica que está aquí, espero que se aprecie bien, cuáles fueron los razonamientos que tuvo el Tribunal Constitucional para decretar que era inconstitucional la titularidad sindical. Partió de la idea, y en este esquema que planteo con ustedes, de que hay 3 pilares, según lo estableció en su resolución el Tribunal Constitucional, de la libertad sindical. El primero, la negociación colectiva; el segundo es la formación, afiliación o desafiliación sindical, que bueno, es en armonía con el convenio 98 de la OIT, el derecho a huelga. Y para este Tribunal Constitucional, la titularidad de ese derecho no descansa en los sindicatos, sino que descansa en el trabajador, y que debe concebirse como el ejercicio individual y voluntario del trabajador y no de los sindicatos. Ese es el razonamiento que hace. Hay una diferencia abismal entre esta percepción y lo que nosotros tenemos en nuestro derecho laboral mexicano, porque nosotros sí tenemos contemplado la titularidad de los sindicatos y la negociación colectiva descansa en la titularidad de los sindicatos. Los beneficios que alcanza el sindicato titular, el sindicato mayoritario, alcanzan para todos. Hay una diferencia aquí en esta percepción del Tribunal Constitucional de Chile. También hay que explicar que en el caso de Chile venían de una dictadura en donde no era bien vista la negociación colectiva descansando a través de los sindicatos, y cuando se presenta esta iniciativa, una de las premisas que establece la exposición de motivos, la presidenta Michelle Bachelet señala de que se va a saldar una deuda con los trabajadores y sus sindicatos, presenta una iniciativa en donde establece que la titularidad la tienen los sindicatos, pero el Tribunal Constitucional, que es el máximo órgano judicial en el caso de Chile, determina que es inconstitucional y por lo tanto pues queda sin efectos esta propuesta que hace la presidenta Bachelet. Hay otras consideraciones que es muy importante que tomemos en cuenta en esta gráfica también, que hace el Tribunal Constitucional de Chile sobre la titularidad sindical. Primero, establece que la titularidad sindical limita la posibilidad asociativa de los trabajadores. O sea, a contrario de nosotros, se considera que la titularidad limita la capacidad del trabajador de asociarse a otras agrupaciones que no necesariamente sean sindicatos. Hace otro razonamiento el Tribunal Constitucional en el sentido de que el titular del derecho de la negociación colectiva es el trabajador, y él es el que tiene la capacidad de decidir y resolver e incluso decidir sobre su propia contratación de trabajo. El tercer razonamiento importante que hace en esta resolución el Tribunal Constitucional es el reconocimiento legal, establece que el reconocimiento legal de la titularidad sindical limita el derecho individual del trabajador de formar grupos negociadores. Dice, no necesariamente el trabajador debe decidir por la formación de un sindicato o por tener un sindicato para ser representado laboralmente. Puede constituir grupos negociadores que pueden iniciar con 8 trabajadores para que a través de este grupo negociador descanse la posibilidad de que el trabajador decida sobre su contrato de trabajo. Y el último razonamiento importante que hay que destacar del Tribunal Constitucional de Chile es que la titularidad sindical afecta a la garantía fundamental de libertad de asociación de los trabajadores. Si ustedes se fijan, toda esta serie de razonamientos se oponen pues a nuestra visión del derecho laboral mexicano en el sentido de la titularidad sindical. Si quisiéramos arribar a una conclusión sobre la titularidad sindical, que es la titularidad sindical vista desde el Tribunal Constitucional de Chile, sería establecida en esta gráfica de la siguiente manera: los sindicatos tienen igualdad de condición ante la ley que grupos negociadores, o sea, no hay titularidad sindical y los trabajadores pueden constituir grupos negociadores que tienen igualdad de condición ante la ley. Ambos pueden, tanto el sindicato como el grupo negociador, representar a los trabajadores en la negociación colectiva
ejercitar el derecho a huelga, promover la mediación, celebrar pactos de adaptabilidad laboral. Es decir, ambos tienen legitimación para promover las acciones colectivas de los trabajadores y ambos son legítimos porque tienen reconocimiento en la ley. También establece que ambos pueden cohabitar en la misma empresa, el sindicato y el grupo negociador pueden cohabitar en la misma empresa, pueden llevar negociaciones paralelas que incluso se opongan y pueden al mismo tiempo negociar sin que, y dice hay una premisa fundamental establecida por la Corte Constitucional de Chile, el Tribunal Constitucional de Chile, que dice que debe otorgarse la misma jerarquía a los acuerdos que alcancen tanto el sindicato como la comisión negociadora. Si ustedes revisan esta disposición, se enfoca o va a generar un debilitamiento de la organización sindical, o lo generó ya. Hay un debilitamiento de la posición, del trabajo, de la función que realizan las organizaciones sindicales en Chile. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver otros aspectos de la negociación colectiva que son tomados en esta reforma laboral del 2016. Primero, se amplía la cobertura de la negociación colectiva a trabajadores que antes eran exceptuados. Había un listado de 8 tipos de trabajadores que estaban exceptuados de la negociación colectiva. Entre ellos, y quiero destacar, los trabajadores de aprendizaje, que son como lo que equivaldría a nosotros en nuestra legislación, los trabajadores que están en contrato a prueba. Bueno, pues ahora ya son considerados dentro de la negociación colectiva en Chile, a partir del 2016. Se amplió el ejercicio de la negociación colectiva que anteriormente solo contemplaba las remuneraciones o beneficios en especie o en dinero. La concepción que tenían en la legislación de Chile era de que los sindicatos solo podrían negociar en términos de incrementos del salario. No había posibilidad de negociar sobre condiciones de trabajo que implicaran la jornada, los días de descanso, conflictos laborales, no había esa posibilidad. Y ahora, a partir de la reforma laboral del 2016, se les concede a los sindicatos y a los grupos negociadores la posibilidad de negociar no solamente del incremento, sino de las condiciones de trabajo. Hay un asombro dentro de los trabajadores en Chile porque ahora los sindicatos pueden negociar sobre jornada de trabajo, descanso, capacitación y solución de controversias laborales, situaciones que antes estaban reservadas solo para la autoridad arbitral en materia laboral. Ahora los sindicatos ya pueden intervenir y los grupos negociadores en eso, lo que consideran un gran avance y cosa que para nosotros está dentro de la ley desde 1931, cuando surgió la Ley Federal del Trabajo, ya existía la posibilidad de que los sindicatos pudieran intervenir y negociar sobre este tipo de controversias y condiciones laborales. Se mantiene, así como existe la figura de la píldora del día siguiente, que es para no embarazarse, bueno, pues hay una figura en la reforma laboral de Chile del sindicato del día después. Es la figura creada para proteger a los trabajadores que en la Constitución, que participen en la constitución de un sindicato y no tengan represión por parte del patrón en función de esta actividad sindical. Se le ha llamado la figura del sindicato del día después y es una figura prevista en la ley que protege al trabajador 10 días antes de la conformación del sindicato y 30 días después de la constitución, queda protegido para no ser rescindido de su relación laboral si es que participó y se acredita que efectivamente participó en la constitución de un sindicato y que para evitar represalias por parte de los empleadores. Se establece que las organizaciones sindicales tienen derecho a la información que requieran de la empresa para poder preparar las negociaciones colectivas. Uno de los principales retos que tenían las organizaciones sindicales en Chile era que cuando solicitaban a la empresa información relativa a los estados financieros, a los gananciales, a los recursos que se tenían que pagar, incluso los materiales, había impedimento legal para que las empresas otorgaran esta información y entonces la construcción del pliego
que iba a conformar el contrato colectivo, pues estaba viciada desde su origen, no tenía todos los elementos necesarios para poder construir una negociación exitosa. Así que se estableció en la reforma laboral del 2016 como una obligación de los empleadores el proporcionar la información que tuviera que ver con las condiciones de trabajo de sus empleados para poder construir los contratos colectivos o los pliegos petitorios. Se extendieron los beneficios de los afiliados, a nuevos afiliados como no afiliados, siempre que haya acuerdo entre sindicato y trabajador. Esta es otra diferencia importante con nosotros, porque nuestra legislación establece la obligación de que las prestaciones pactadas con el sindicato mayoritario alcanzan los beneficios para todos, incluso a los que no estén sindicalizados. Bueno, allá, única y exclusivamente en Chile, si hay un acuerdo entre el sindicato y trabajador, pueden extenderse los beneficios que haya alcanzado para ellos. Otro aspecto importante es la duración del instrumento colectivo, que ahora se establece a partir del 2016, que dura 2 años y puede extenderse como máximo 3 años. Sin embargo, también establece la ley la posibilidad de que los grupos negociadores o los sindicatos en cualquier momento puedan solicitar la firma de un nuevo contrato colectivo. Se eliminó la figura del reemplazo a huelga, que era una figura que dañaba a los huelguistas, porque el empleador, después de 2 meses de haberse emplazado a huelga y haberse generado la huelga, podía reemplazar a esos trabajadores para que no se detuviera el funcionamiento de la empresa, y entonces esto generaba pues que las huelgas no eran exitosas porque los acuerdos no se alcanzaban. Finalmente se despedía al trabajador que emprendía una huelga, y esta posición no garantista de la ley pues obligaba a que se reemplazaran los trabajadores. Se eliminó esa figura del reemplazo de los trabajadores en la huelga después de 2 meses de haberse generado. Bueno, quise destacar estos puntos de la legislación de Chile, y como es muy poco el tiempo, vamos a avanzar hacia la reforma laboral en Brasil del 2017. Vamos a enfocarnos en los aspectos colectivos de esta reforma. Bueno, la Ley de Modernización del Trabajo de Brasil fue promovida por el presidente Michel Temer en noviembre del 2017, finalmente se volvió obligatoria. Y bueno, yo quiero hacer un señalamiento de que ha sido la ley más criticada, la reforma laboral más criticada en América Latina. Incluso quienes tuvimos la oportunidad de participar en la 107 y la 108 conferencia de OIT, pudimos ver cómo el comité de expertos en la comisión de normas presentó una serie de recomendaciones y bueno, hizo señalamientos muy severos a esta reforma por considerar que es una reforma retrógrada que afecta los derechos adquiridos de los trabajadores. Sin embargo, Michel Temer estableció que esta reforma tenía los siguientes objetivos, que era dotar de competitividad al mercado brasileño, incorporar al país al siglo XXI, generar nuevos empleos, mayor productividad y mayor inversión extranjera. Y entonces, una de las principales acusaciones es que todas esas premisas descansan en el castigo de derechos laborales adquiridos de los trabajadores. Se alcanza todo eso sacrificando los derechos laborales que estaban adquiridos. Algunas de las diversas opiniones sobre esta reforma laboral de OIT, de la ONU, de organizaciones de trabajadores son los siguientes. Primero, hay quien señala que es un retroceso en materia de derechos laborales, hay quienes también señalan que promueve la precarización del mercado laboral, que se afectan y se violentan convenciones internacionales, eso dice la OIT, que al menos 8 convenios internacionales de la OIT que estaban ratificados por Brasil son lastimados o violentados. Flexibiliza las condiciones del despido y abarata el costo del despido para el empleador. Se imponen condiciones de litigios laborales, o sea, en Brasil, a partir de la reforma del 2017, si un abogado quiere litigar un asunto laboral, tiene que establecer desde la presentación de la demanda el costo de su trabajo profesional, tiene que decir cuánto va a costar esta demanda de reinstalación del trabajador, cuál va a ser el costo de todo el juicio,
y si al término del juicio el abogado pierde el asunto laboral, deberá retribuir los gastos de costas del juicio al juzgado y al tribunal laboral. O sea, primero, la implicación de que el trabajador pueda contratar a un abogado laboralista y segundo, la restricción para que ese abogado laboralista pueda ejercer libremente su profesión y los riesgos que implica para él que un juicio de esta naturaleza pueda ser perdido, ¿no? La extensión de la jornada laboral se amplía con la posibilidad de ser hasta de 12 horas, cuando era de 8 horas, se amplía hasta 12 horas la jornada de trabajo, facilita el despido sin causa justa. Las empleadas embarazadas, y este fue uno de los principales señalamientos del Comité de Expertos de la OIT sobre esta reforma regresiva, fue que las empleadas embarazadas podían realizar trabajos insalubres, cuando antes la legislación lo prohibía. No había ninguna garantía para las mujeres, para que las mujeres embarazadas y los menores pudieran realizar trabajos. Hay otras opiniones diversas sobre esta reforma laboral, y es que se crearon comisiones con más poder que los sindicatos, es decir, se crearon la posibilidad en la ley de generar comisiones de trabajadores que incluso tienen mayor poder que los sindicatos. Esto lo dice el laboralista uruguayo Juan Raso, y hay toda una disertación basada en un libro en la que establece por qué sostiene esta premisa. Se prescinde de los representantes sindicales para los despidos, había una disposición en la ley que obligaba a que cualquier despido del trabajador debería de ser con la presencia de la representación sindical y en donde se alegaran pues en defensa del trabajador todas las pruebas y se presentaran todas las pruebas posibles, los testigos y todos los elementos de convicción para que el trabajador protegiera su certeza laboral. Se prescinde pues de los representantes sindicales para los despidos, se obliga al trabajador a estar representado por un abogado, no por un representante sindical, y bueno, pues con el costo que implica y además con la dificultad que implica para el abogado la representación. Se disminuyeron las condiciones laborales que puedan ser acordadas mediante la negociación colectiva. Había un catálogo de 45 condiciones laborales que podían ser negociadas por los sindicatos, se redujo a solo 15 condiciones que pueden negociar los sindicatos y con esto el ámbito de la capacidad de negociación colectiva de los sindicatos disminuyó a una tercera parte. Los despidos individuales o colectivos pueden realizarse, ya dijimos, sin la intervención sindical. Se promueve la negociación individual del contrato de trabajo, no solo se promueve, sino se alienta. Se ha generado una cultura de descalificación a la función sindical, se establece que no es necesaria, que el trabajador solo puede pactar su contrato de trabajo y bueno, pues eso sin duda alguna afecta la negociación colectiva. Se suprimen conquistas laborales obtenidas en décadas de lucha sindical, eso dice la central de trabajadores más importantes de Brasil, la CUT, y este señalamiento lo han hecho en organismos internacionales como la CSI, que es la Confederación Sindical Internacional, que también presenta su resumen ante la OIT cada año. Hay diversas otras opiniones de la reforma laboral de Brasil del 2017, por ejemplo, está la figura de la reparación del daño extrapatrimonial por parte del trabajador al patrón y esta figura se generó para fincarle responsabilidad al trabajador que pueda generar algún daño moral a la trayectoria del patrón, es decir, el trabajador no puede, no se refiere al daño patrimonial, extrapatrimonial, lo que es difícil de calcular su valoración pecuniaria, bueno, pues hay una figura dentro de la reforma laboral que habla de la reparación del daño extrapatrimonial, es una carga para el trabajador que intenta o inicie cualquier acción contra el patrón que dañe su buena imagen, su moral y toda la figura social que tenga el patrón. Entonces lo que ha hecho es inhibir las manifestaciones de los trabajadores contra los patrones, porque ya no solo el daño causado en las cosas, sino incluso el daño a la moral del patrón puede ser materia de una sanción para el trabajador.
Establece la prevalencia de lo negociado sobre lo legislado, incluso en condiciones inferiores. Un trabajador puede alcanzar un acuerdo con el patrón con una negociación que alcance condiciones inferiores a las previstas por la ley y prevalece el criterio del contrato por lo legislado. Es decir, hay una prevalencia entre lo negociado sobre lo legislado. Puede ser inferior a la ley. Aquí en nuestro país, pues cualquier pacto que implique la renuncia de derechos está afectado de nulidad, es nulo. Bueno, allá no. Hay una prevalencia de lo negociado sobre lo legislado y bueno, pues ellos se basan en toda la disertación que hacen, es el principio de pacta sunt servanda, y es decir, los pactos deben de honrarse y deben de cumplirse. La ley, para que se pueda llevar a cabo la huelga, el derecho a huelga, hay una ley de huelga que es excesivamente rígida, prácticamente imposible cumplir con las acciones previstas en la ley para poder iniciar un proceso legal de huelga. Hay una prevalencia de los acuerdos individuales sobre los acuerdos colectivos, incluso que sean menos favorables que los colectivos. En una misma empresa puede haber trabajadores con condiciones inferiores, pero si firmaron un contrato individual con el patrón, aunque la mayoría de los trabajadores estén desempeñando la misma función, no reciben el mismo salario. Es decir, hay una violación al principio de que el trabajo igual corresponde salario igual. Hay un fin de la ultraactividad de las normas colectivas. Nosotros conocemos, algunos civilistas manejan la figura de la tácita reconducción, que consiste en que cuando concluye, y así lo tenía la legislación laboral anterior, cuando concluye un contrato colectivo se prorroga hasta en tanto no haya uno nuevo para evitar que haya una violación a los derechos laborales de los trabajadores. Eso en derecho civil es conocido como tácita reconducción, se renueva la condición hasta en tanto no haya una nueva para no generar una afectación. Bueno, pues aquí inmediatamente el día que concluye el acuerdo colectivo deja de tener vigencia y puede alcanzarse uno nuevo afectando el principio de progresividad, es decir, no necesariamente el nuevo contrato va a mejorar las condiciones del anterior o va a prevalecer el anterior, puede modificarse una condición inferior que la que se tenía pactada. Hay una desaparición de la progresividad en la negociación colectiva, no hay ese principio de ir a más o de mantener lo que se tiene. Se desincentiva el pago de las cuotas sindicales. En Brasil existía en la reforma laboral anterior el pago de cuota sindical que significaba un día del salario del trabajador al año y se enteraba en abril y en mayo se entregaba a los sindicatos. Bueno, pues ahora hay toda una campaña que se ha generado para desincentivar el pago de la cuota sindical, estableciendo que ya no es necesario la figura del sindicato, tú puedes conformar una comisión negociadora, tú puedes pactar tu propia condición laboral, pero ¿esto qué implica? Hay una regresión a la negociación colectiva, hay una afectación al derecho sindical del trabajador y al mismo tiempo el tener la presencia de un sindicato te garantiza, primero, que haya experiencia en el proceso de negociación, segundo, de que hay acuerdos que se alcancen en beneficio de la mayoría y que hay una fuerza colectiva que va a hablar por ti. Entonces, al desincentivar la función de los sindicatos y el pago de la cuota sindical, pues los sindicatos se quedan sin la posibilidad de trabajar, sin la posibilidad de realizar su función, la función que tienen encomendada en la ley. La tercera reforma laboral que vamos a analizar y sus efectos en negociación colectiva es la reforma laboral de México 2019. Quisiera ver si ya estamos creo que esta no la anterior no la pasé y esta, a ver, ahora sí ya, estamos en la correcta. Esta reforma incluye importantes cambios en la legislación laboral. Dentro de la exposición de motivos, si la analizamos, se habló mucho de la libertad sindical, de las garantías de los trabajadores, de la democracia y la transparencia sindical. Se creó un centro federal de conciliación y registro laboral y bueno, pues se declaró no quisiera decir el fin del tripartismo porque sigue siendo un principio vigente del derecho laboral. De hecho, la OIT, parte de su función
la realiza en razón del tripartismo. La 108 conferencia de OIT, los que fuimos aquí, saludo al doctor Natividad, pudimos ver que Guy Ryder, el director de la OIT, estableció que uno de los puntos fundamentales de la justicia laboral descansa en el tripartismo y que no hay justicia laboral mientras no haya una correcta distribución de la riqueza y se garantice una paz duradera a través de contratos justos para los trabajadores. Entonces, bueno, esta reforma laboral, muchas gracias. Para Guy Ryder y para la OIT y para todos los que amamos el derecho laboral y que somos laboralistas, el tripartismo es fundamental porque debe de haber la voz de los trabajadores en las decisiones que impactan en sus relaciones de trabajo. Los aspectos generales de la reforma laboral en México 2019 que tienen que ver con la negociación colectiva, bueno, pues yo quiero enunciar brevemente, porque creo ya me pasé de mi tiempo. Desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje. ¿Ya estamos en la correcta? Sí. En la impartición de la justicia laboral desaparece el tripartismo, es decir, la representación obrero y patronal. Se separan las facultades registrales y jurisdiccionales que tenían asignadas las juntas de conciliación y arbitraje y se crean nuevos órganos, se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical, que es descentralizado del Ejecutivo Federal y que asume las funciones registrales que tenían antes la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y las juntas de conciliación y arbitraje. Se crean tribunales laborales dependientes del Poder Judicial y que asumen las funciones jurisdiccionales que tenían las juntas de conciliación y arbitraje. No sé, yo creo que todos los que estamos aquí hemos litigado, bueno, en Veracruz el tribunal, la Junta de Conciliación y Arbitraje, el tribunal dependen del Poder Judicial, es la única entidad federativa en nuestro país en donde se depende del Poder Judicial antes de la reforma, pues esa figura se tiene que adoptar ya en todas las entidades federativas. Se introduce el voto personal libre y secreto, o sea, el llamado voto universal, para aprobar todas las acciones sindicales. Se genera la defensoría pública en materia laboral, o sea, ya no solo va a haber defensores públicos en materia fiscal, en materia penal, sino que ya hay una defensoría pública en materia laboral, que en materia laboral burocrática en las entidades federativas había áreas de procuraduría para la defensa del trabajador burocrático y bueno, pues distintos nombres según la entidad federativa. El Centro Federal, y bueno, pues quiero comentar, el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje tiene superfacultades, está constituida de la manera en la que está mostrada en la gráfica, se presenta una terna propuesta por el presidente y el Senado aprueba finalmente los integrantes de esa terna, surge como un organismo descentralizado del gobierno federal, se reúne cuando menos cada 3 meses, y en cada entidad federativa debe tener una delegación o centro. Más adelante vamos a ver la importancia de este centro federal. Se generan nuevas obligaciones para los sindicatos en esta reforma 2019 en materia de transparencia. Se exige una verdadera rendición de cuentas y transparencia en el uso del patrimonio sindical. Se debe hacer llegar cada 6 meses por escrito a cada agremiado un informe completo y detallado de la administración del patrimonio sindical, debiendo acusar de recibido. Se debe proporcionar el expediente sindical completo y detallado, incluyendo los informes financieros del sindicato al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para que lo publique en una plataforma digital. Ese informe debe de incluir no solo los bienes muebles, sino los inmuebles y el patrimonio del sindicato y se debe publicar el padrón de agremiados. Vamos a ver las condiciones de la negociación colectiva a partir de la reforma laboral 2019. El sindicato titular, ¿sí estamos ya? El sindicato titular debe de tener una constancia de representatividad que expide el Centro Federal del que acabamos de hablar, es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con vigencia de 6 meses. El sindicato que represente a los agremiados debe de someter a la aprobación de la mayoría de los trabajadores la designación de una comisión negociadora, cuando antes teníamos que la dirigencia
representaba en sí misma la comisión negociadora o el estatuto le concedía facultades para que la dirigencia pueda emprender la negociación, no, ahora se debe sancionar ante este centro federal, debe de tener legitimación para la negociación colectiva a través de una consulta y aprobación del proyecto del contrato colectivo entre todos sus miembros, mediante un voto personal libre, secreto y directo para su posterior firma. Y bueno, pues vamos a ver ahora respecto a las obligaciones de los estatutos sindicales. Se estableció un periodo de 240 días para que los sindicatos pudieran hacer las adecuaciones a sus propios estatutos en el apartado A. En el apartado B no hubo vacatio legis. Al día siguiente, es decir, al 1 de mayo ya estaban obligados los sindicatos a cumplir con las reformas que hubo a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. En el caso de la Ley Federal del Trabajo, se debe contener, los estatutos de los sindicatos deben contener con claridad los procedimientos de elección, deben de establecerse plazo para las convocatorias, deben señalarse con claridad el lugar de votación, debe contener las características del voto personal libre, directo y secreto, debe de haber representación proporcional en materia de género, cosa que nos parece muy bien y que celebramos las mujeres, porque así debe de ser. El periodo de duración de la directiva no puede ser indefinido, debe establecer sanciones estatutarias por mala administración del patrimonio sindical. Me quedan 2 minutos, sobre democracia sindical, las elecciones sindicales deben respetar los derechos humanos vinculados con la democracia, se debe garantizar la libertad y la eficiencia del voto, todas las elecciones deben garantizar el voto universal y se debe de convocar a votación personal libre y directa y secreta. Quiero concluir con un comentario. Creo que la negociación colectiva ha sufrido un cambio severo, hay un retroceso en la negociación colectiva en estas reformas laborales. Y bueno, pues hay coincidencia en la Organización Internacional del Trabajo de que la negociación colectiva que no se aplica en beneficio de los trabajadores, desde luego es un retroceso para el derecho laboral y que los trabajadores requieren de los sindicatos para poder estar representados laboralmente. Hay un cambio de paradigma en el derecho laboral, cuando surgió para nosotros era la distribución equitativa de la riqueza entre todos los trabajadores y partir de una relación desigual entre patrón y trabajador, en una distribución injusta de los modos de producción y que era necesario generar un marco normativo proteccionista para el trabajador. Ahora las reformas laborales indican que el modelo es proteger al mercado, disminuir la capacidad colectiva, disminuir la presencia de los sindicatos, proteger también a los empleadores, lo cual no es malo. Sin embargo, el desarrollo de la libre empresa y de las normas económicas están generando la precarización del trabajo y están retrocediendo en los avances que habíamos alcanzado en esta materia. Creo que los laboralistas tenemos un gran reto. Tenemos que hacer análisis profundos, ni todos los sindicatos son buenos, ni todos los empleadores son malos, se trata de revisar que la norma debe buscar la justicia social y el equilibrio entre ambas partes y que sí es cierto, es necesario cambiar, pero siempre hay que partir de la idea de que el trabajador está en una condición de desigualdad con respecto a su empleador. Muchísimas gracias. Agradecemos enormemente la participación de la doctora Soraya Bañuelos y desde luego ha destacado las similitudes y diferencias relacionadas con la negociación colectiva y en torno a ello al Estado mexicano, a los estudiosos del derecho laboral y a toda la comunidad jurídica, desde luego que nos queda mucho por hacer en la implementación de esta reforma de justicia laboral en nuestro país. Sin más, procedo a presentar al abogado Álvaro Altamirano, el cual también es un gran expositor y de quien me permitiré hacer una breve reseña de su síntesis curricular en razón de que él me ha solicitado pues ser muy breve en ese sentido para que podamos abrevar mayor tiempo de sus conocimientos. El abogado Álvaro Altamirano se tituló en la Escuela Libre de Derecho. Llevó a cabo estudios de maestría en Derecho Comparado en la Universidad de San Diego en los Estados Unidos de América en el año de 1994.
Durante su estancia en 2 años en los Estados Unidos de Norteamérica en 1994 y 1995, además de obtener la maestría antes mencionada, trabajó para la firma de abogados Harrigan, Roof, Sbarlatti and Moore, en donde adquirió un extenso conocimiento sobre el derecho norteamericano en las áreas relativas al derecho laboral y corporativo. Ha trabajado en el bufet Altamirano y Estudillo desde el año 1986, especializándose en la asesoría a empresas en asuntos relacionados con el derecho laboral. Ha representado a los clientes de la firma en la celebración y revisión de contratos colectivos de trabajo y en demandas individuales tramitadas ante las juntas de conciliación y arbitraje, tanto federales como locales, entre otras grandes actividades que ha desempeñado. Adelante, le cedemos el uso de la palabra. Por favor, Álvaro. Muchas gracias, Oralia. Magnífica presentación la que hiciste. Gracias. Difícil hacer un comparativo de Brasil, Chile y México en media hora. Y de verdad es un gusto estar contigo en este panel. Paco, gracias por la presentación. Y bueno, yo quiero decirles que pues estamos viviendo historia. Y como yo soy un alumno más, como ustedes, que estamos aquí tratando de entender y comprender el derecho del trabajo, pues como alumno que soy, me voy a colocar donde ustedes están, porque creo que aquí estamos todos para aprender y para vivir historia. ¿Y por qué para vivir historia? Este es el periódico de hoy, Negocios, el periódico Reforma. ¿Me ayudas, Bernardo? ¿Qué dice hasta arriba? Legitiman trabajadores 3 contratos colectivos. Y esta es noticia de hoy. Y otra noticia, 80% de los contratos colectivos en nuestro país, ¿qué creen? No tienen vida sindical. Y esto es algo sumamente serio. Escuché que en Brasil tenemos un fenómeno similar y la verdad es que esto es algo gravísimo, porque si tenemos ahora, Soraya nos platicaba lo que tenemos que hacer para presentar un nuevo contrato o para renovar un contrato, pues el problema que vamos a tener ya al día de hoy es qué vamos a hacer con el protocolo de legitimación, que incluso ya las juntas de conciliación están aplicando al día de hoy, y en esta misma noticia se habla de Cementos Mexicanos, Cemex, que pues obviamente al día de hoy ya legitimó sus primeros 2 o 3 contratos en Tula Hidalgo. Entonces, lo primero que yo les quiero decir es, vivan este proceso, porque estamos realmente aprendiendo todos una gran historia que estamos viviendo en este momento. Adicionando a lo que ya se explicó en todo el Congreso, yo quisiera mencionar algunos temas que quizá escaparon de alguno de los expositores y hacer una reseña muy breve de esta tan importante reforma a la Ley Federal del Trabajo. Como ustedes saben y ya se platicó, esto surge justamente por un tema del TPP, el Tratado Transpacífico, del que México es parte, y ahí fue cuando México le encargó a esta institución, al CIDE, pues que desarrollara un proyecto para ver qué afectaba a los ciudadanos en el día a día. Y esto se le llamó la justicia cotidiana. Luis Gerardo, un servidor, tuvimos la oportunidad de estar 17 reuniones en Palacio Nacional, ahora que Palacio Nacional ya está de moda y no Los Pinos, pues tuvimos la oportunidad de estar ahí en 17 reuniones discutiendo lo que se ha discutido en este Congreso, palabras más o palabras menos. Los socios del TPP de Asia y después Estados Unidos y Canadá se volteaban a México y le decían, ¿por qué en México tus juicios son tan tardados? ¿Por qué tienes juicios de 10, 15 años, acabo de resolver uno hace 2 semanas, 14 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Por qué en México no tenemos una transparencia sindical? Porque el 80% de los contratos colectivos son de protección. ¿Por qué el órgano que administra justicia depende del Poder Ejecutivo? Y una serie de cuestionamientos, una mesa muy interesante de análisis, en donde muchísimos de los que estábamos ahí
tuvimos oportunidad de aportar ideas. ¿Con qué objetivo? Mejorar la justicia laboral y la democracia sindical en nuestro país. Punto. Formas había miles. Se pudo haber dado presupuesto a las juntas de conciliación, privilegiar el tripartismo, darle a los representantes el mismo sueldo que gana el presidente de cada junta, que me parece que la diferencia es como de 10-1, y entonces por lo tanto no puede haber un tripartismo entre desiguales. Y me parece que pudo haberse dado de muchas maneras. Se dio de la manera que hemos analizado en este Congreso y me parece que depende de todos que realmente lo podamos hacer realidad. Hubo dos conclusiones en esos diálogos por la justicia: crear nuevos procedimientos de conciliación que llevaron ahora al requisito previo de la conciliación. La otra, revisar la estructura tripartita de las juntas y su incorporación al Poder Judicial. Esto ya se decía desde entonces, no es algo nuevo que haya ocurrido hace unos meses, sino que ya venía con mucha fuerza. Por supuesto, ya se platicó de la reforma de la Constitución que tuvimos, los conceptos fundamentales de la exposición de motivos, incluso ese juicio de amparo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, porque la reforma constitucional estableció un lapso de 1 año para que se legislara y no se legisló en 1 año. Tuvieron que pasar, esto fue el 24 de febrero del 2017, venció en 2018, era una tragedia para todos los laboralistas y vino hasta mayo del 2019. Obviamente, como ya todos saben, tuvimos la firme y ratificación del convenio 98 de la OIT, que además va a entrar en vigor, curiosamente, 1 año después de la fecha en la cual se informó a la OIT de su ratificación. No es a partir de la ratificación. Hay un desfase, por lo tanto, y va a entrar en vigor el 24 de noviembre de este año. Es decir, pues prácticamente en unos días más. ¿Qué dice? Y ya leyeron ustedes el articulado, ya lo vieron, lo revisaron, y la presentación con mucho gusto es de ustedes. Si quieren tomar fotos adelante, pero es de ustedes. Los trabajadores deben tener en nuestro país una completa libertad para adherirse, ojo, adherirse o no, y esto es un aspecto muy importante, adherirse o no a un sindicato, y no podrá ser condición para su contratación o permanencia en el trabajo el estar afiliado a determinados sindicatos. Ayúdenme, ¿quiénes vienen de sindicatos? Levante la mano. Muy buen número. Pues a trabajar se ha dicho, a convencer de que realmente en los centros de trabajo y sobre todo donde tienen contratos colectivos de protección, el trabajo sindical se justifica. Y no es una simple cuota anual que se paga por un papel que se deposita ante una junta de conciliación. Ese es un gran reto, que todos los representantes sindicales, sin duda alguna, tenemos, o bueno, tienen, y obviamente nosotros como empresa, de también colaborar en ese proceso. Como saben, también Estados Unidos y Canadá, sobre todo Estados Unidos, presiona a México para que se firme el TEMEC, el UNSCA, el United States Mexico-Canada Agreement, y se habla sobre un concepto nuevo, que en Estados Unidos es muy común, que es el compliance laboral. El compliance laboral lo que es básicamente un concepto de cumplimiento de todas las obligaciones laborales. Y esto se va a extender en forma muy importante en nuestro país. Hay un anexo que habla de todo lo que dice actualmente la ley y el convenio 98, que es muy importante. Y obviamente, después de tener todo este contexto del TPP, los diálogos por la justicia cotidiana, la ratificación del convenio 98, el TEMEC, todos estos antecedentes generan, pues obviamente la reforma que estamos analizando. Y hay 20 o 22 puntos muy concretos que quisiera yo resumir rápidamente. Primero, evitar simulación. No más contratos de honorarios asimilados a salarios, comisión mercantil y, ojo, el gran tema que viene, subcontratación abusiva, que no paga IMSS, SAR, Infonavit, que no paga impuestos. Esto viene porque cualquier
situación de simulación, no va a producir efecto legal alguno. 2, los beneficiarios. Un problema cuando fallece un trabajador para nombrar un beneficiario y darle el poco dinero que le toca. Prima de antigüedad y salarios devengados. La verdad es que no es mucho, pero si ya nombramos desde un principio quién es el beneficiario, lo facilita. Ambiente libre de discriminación. Cuidado. Ahora sí, ¿quiénes son litigantes o abogados de empresa? Levanten la mano. Ahí tenemos menos. Norma 35. No discriminación, prevenir violencia y acoso sexual, mejor ambiente de trabajo. Y a partir del 24 de octubre tendremos que empezar a aplicar todos los cuestionarios, 72 preguntas, para ver si tenemos un buen ambiente de trabajo. Recibos de pago, maravilloso. CFDI, para todos los litigantes, a ver, ahora sí, litigantes, levanten la mano en general, pues ya tenemos una gran herramienta. Ya no es papelito y ya no es firmita, es CFDI. Y eso es un elemento de prueba sumamente importante que ahora tenemos. Descuento de cuota sindical, líderes, cuidado. Ya recibimos 4 o 5 cartas de trabajadores. Empresa, por favor, te doy la instrucción de que no me descuentes el 1, 1,5 o 2% de cuota sindical que me vienes descontando. Área de oportunidad importantísima para los sindicatos. La empresa tiene la obligación de seguir la instrucción del trabajador. La tarea es para el sindicato de hacer el trabajo mejor. Y todos tenemos áreas de oportunidad. Trabajadores del hogar, ya lo saben, la ley de seguro social, la Corte lo declara inconstitucional en un artículo que dice que las trabajadoras domésticas no son susceptibles del régimen obligatorio. Lo retoma la ley del trabajo y ahora nos obliga a darlas de alta en el seguro social, lo cual me parece totalmente razonable. Aviso de rescisión, pues sucede que ahora ya no tengo la presunción de que si no lo entrego, automáticamente se entiende como injustificado el despido, lo cual quiere decir que al momento de contestar la demanda, no obstante no haber presentado un aviso de rescisión, podré plantear alguna defensa de despido justificado. Ofrecimiento de trabajo, híjole, hoy en la mañana, oiga licenciado, y entonces ya no vamos a usar esta fórmula de que trabajador y después digo que no hubo despido y que ha estado su trabajo y lo vuelvo a reinstalar para que se canse y después de que se canse llegamos a una negociación razonable. Digo, pues no, se acabó. Salvo algunos casos excepcionales donde yo pueda acreditar, pues que a quien le imputaron el despido quizá ni siquiera estaba en el país, por dar un ejemplo, porque voy a tener que acreditar un hecho negativo. Entonces sí me va a permitir negar el despido y ofrecer el trabajo, pero siempre y cuando yo pueda demostrar que no existió un despido. Eliminación de las juntas, no voy a ahondar más en este tema. Bueno, aquí en el ofrecimiento de trabajo es interesante, hablando de Estados Unidos, el employment at will, que es totalmente diferente al principio de estabilidad en el empleo en nuestro país. En Estados Unidos se puede despedir a cualquier persona por cualquier causa sin el pago de una liquidación, siempre y cuando no se caiga en una cuestión de discriminación. Es increíble que tengamos 3,000 kilómetros de distancia de frontera con Estados Unidos y nosotros tengamos el principio diametralmente opuesto de estabilidad en el empleo, donde todos sabemos que tengo el derecho a permanecer en el trabajo, salvo que exista una causa justificada para evitarlo. Claro, pagando 3 meses, 20 días y prima de antigüedad. Se eliminan las juntas, todos ya lo sabemos, se crea este Centro Federal de Conciliación, ya sabemos para qué, para la conciliación a nivel federal y para el registro de todos los contratos colectivos, de todos los reglamentos de trabajo y de todos los sindicatos, todos, sin excepción. Un mega, como bien lo decía Soraya, organismo público descentralizado. Se crean centros de conciliación en las entidades federativas, a mí me dará muchísimo gusto ver que quizá en el Estado de México sea el primero que tenga su centro de conciliación y me va a dar más gusto que tenga su primer tribunal. Ojalá el Estado de México levante la mano y logre ser el primero en crear historia. Democracia sindical, ya se habló del voto personal libre, directo y secreto para nombrar a sus representantes. Hay muchos amparos en relación a esto, sobre todo al voto directo, porque muchos sindicatos nombran a representantes y los representantes nombran al líder. Lo cual no es extraño,
En Estados Unidos la elección presidencial, así es. Se nombran delegados y los delegados votan. Entonces, aquí en México se está diciendo, tú trabajador, eres el que tienes que votar. Registro de sindicatos, ya se dijo, pero este es aspecto importante, lo que está en negritas. Se puede cancelar cuando sus dirigentes, apoderados o representantes legales incurran en actos de extorsión en contra de los empleadores. Típico caso, para no suspenderte las labores, dame 5, 10, 50, 100 mil pesos, depende del tamaño de la empresa. Caso concreto, te voy a demandar la titularidad, pero para que no tengas que llevar a cabo un recuento, ¿qué te parece si me entregas Y cantidad? Constancia de representación, ya se platicaba, tener el 30% de los trabajadores votando y representados para poder emplazar a huelga. Esto tiende a acabar totalmente con los contratos de protección. Ojalá ese 80%, que no es más que ficción y negocio sindical y a veces hasta patronal, tenemos que acabarlo. Un americano me decía, Mexican labor law cannot be so twisted. Me decía, la ley mexicana laboral no puede estar tan retorcida. Y luego me decía, ¿is this like an insurance? ¿Es esto como un seguro? Y lo peor, ¿are you interested on this? ¿Tú tienes interés en esto? ¿Tú te llevas parte de esto? Y fue cuando en los diálogos de la justicia cotidiana dije, el sistema no puede seguir igual. Entonces, acabemos con los contratos de protección que funcionaron como herramienta muchos años, porque había extorsión y por eso, cuando los sindicatos extorsionaban, se veían las empresas en la necesidad de firmarlos. La revisión de los contratos, ya Soraya lo explicaba muy bien, con esta situación de tener que acreditar la representación. Entonces, sindicatos otra vez, si no han renovado sus estatutos, háganlo. Y si van a renovar los contratos colectivos, hagan la consulta. Y me voy un paso más allá. Legitimen de una vez su proceso. Ahí está, en el periódico, Cemex. Roberto Mendoza, un líder sindical conocido ampliamente por tener un gran número de contratos de protección, y hay que decirlo con toda apertura, porque es muy buen amigo. Él acaba de legitimar uno de sus primeros contratos. Entonces, sí, muchos se han amparado, otros están cumpliendo y me parece que esto ya no tiene cambio. A representar a los trabajadores realmente, claro, a cobrarles por esa representación. Entrega, y por eso hay un protocolo de legitimación. Entrega del contrato colectivo de trabajo, pues a todos, hay que entregarlo de forma gratuita, impreso, lo cual sí me parece un poco retrógrada porque es totalmente en contra de los temas ambientales. Los convenios y procedimientos de conciliación, noticia buena, ya los convenios en forma privada van a tener validez, no tengo que ir necesariamente a ratificar el convenio ante la Junta de Conciliación. Ya lo vieron, antes de acudir al juicio tengo que ir a la conciliación, el procedimiento conciliatorio debe durar o puede durar hasta 45 días. La prescripción, ¿qué pasa con la prescripción? Oiga, pero es que si me voy a la conciliación me va a prescribir mi demanda. No se preocupen, se suspende la prescripción de los 2 meses durante el tiempo que dura la conciliación. El procedimiento judicial, hubo un panel completito, no me voy a involucrar, simplemente sepan que es una parte escrita, una parte oral. La parte escrita, presento demanda junto con pruebas, me dan 15 días, contesto demanda junto con pruebas y después hay réplicas y contrarréplicas. Y ojo, lo importante es que en la prueba, en el procedimiento ya, en la audiencia del juicio, el juez, y esto lo platicamos en la comida, tendrá que estar presente desde el principio hasta el final. Y el juez tendrá amplísimas facultades de interrogación. Se acaba con la confesional de, dirá si es cierto como lo es. Se acaba con la preparación de, tú di que no a todo. Se acaba con los testigos preparados, porque el juez tendrá amplísimas facultades. Se acaba también con los peritos corruptos, terceros en discordia, que van con ambas partes y les dice, ¿quién da más? ¿Quién aporta una mejor cantidad? Y su dictamen va a ser a su favor.
Se disminuye el número de testigos, que eran 5, ahora podrán ser 3. Por supuesto, todo el procedimiento oral. Y, ojo, al final de la audiencia, que me parece fundamental, un momento para alegar. Esto, créanme, para todos los litigantes que estamos aquí, es un gran reto. Quienes no aprendamos a expresarnos adecuadamente en forma oral y ser convincentes ante un juez, no vamos a ganar ningún juicio. A tomar clases de oralidad y de convencer realmente a nuestros jueces. La sentencia se debe dictar en la misma audiencia y en casos verdaderamente excepcionales tendré 5 días más. Cuando entre en vigor, ya lo saben todos, en 2 años el registro de todos los sindicatos, en 3, cuando mucho, los centros de conciliación locales y los tribunales locales, y en 4, el Centro Federal de Conciliación ya en toda su acción, y obviamente para efectos del registro y de la conciliación a nivel federal. Bien, esto es importante, los trámites en la Junta se quedan en la Junta. Margarita Darlén, presidenta de la Junta Local, nos ha dicho en repetidas ocasiones que si no hay más presupuesto, se va a tardar entre 6 y 8 años para acabar. Ojalá, y ahí está la güera Manríquez, ojalá, y es correcto, ¿verdad? Entre 6 y 8 años. Entonces, metámosle presupuesto, creo que ese es un gran reto. Esto ya no es parte de la reforma, pero es un dato interesante porque una asociación de padres de hijos con cáncer, ahora que el cáncer y que las medicinas están, tan creciente el cáncer y tan decreciente las medicinas. Bueno, nos da la posibilidad de acudir o acompañar por parte del padre o la madre a los hijos para que los hijos puedan tomar su quimioterapia. Poderes notariales, ojo, todos los abogados que estamos aquí, actualicen sus poderes y agreguen facultades para comparecer ante los nuevos centros de conciliación y ante los nuevos tribunales. No queremos una objeción porque nada más diga que ante las juntas de conciliación puedo comparecer. Entonces, ya hablamos con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, en el Estado de México también será importante para que se empiece a modificar todos los formatos de poderes notariales. Y esa es una clausulita muy sencilla, simplemente extiendan las facultades para que también se pueda representar ante estos nuevos tribunales y centros de conciliación. Por último, y rapidísimo, el protocolo, recientísimo documento de una naturaleza jurídica total, completa y absolutamente sui generis, no es ley, no es reglamento, no es orden presidencial, es protocolo. No existe, dice Tomás, y en ese no existe, creo que tenemos que decidir, ¿qué hacemos? ¿Hago lo que Cemex? ¿O me amparo y me espero? Y creo que es decisión de cada uno de ustedes. Yo lo que les diría, la tendencia cada vez es más fuerte a cumplir con el protocolo. Hay varios temas, creo que me quedan 2 minutitos o 3, pero vean el protocolo, está en la presentación. Si quieren optar de una vez por cumplir con la legitimación, háganlo. ¿Qué tienen que hacer en términos muy concretos? Informar a la Secretaría que lo van a llevar a cabo, informarle a la empresa que lo van a llevar a cabo, mediante un sistema de plataforma en la Secretaría del Trabajo, que ahí viene la liga, legitimación, contratos colectivos, genero mis boletas, se autentifican, las entrego en un momento dado, le entrego a los trabajadores una copia de su contrato colectivo y ante un fedatario público o un inspector del trabajo, votan todos los trabajadores. Si la mayoría dice, y la mayoría es la mitad más 1, dice va, se queda el contrato. Si la mayoría dice no va, se extingue, ojo, se extingue el contrato. Lo cual no quiere decir que se extingan los derechos de los trabajadores, a los salarios y prestaciones. ¿Cuánto tengo para esto? Pues 4 años. Entonces, pues entre más rápido lo hagan, yo les diría que mejor, si toman esa decisión de no ir en contra o no presentar un amparo o no tratar de ir en contra de todo este proceso de legitimación tan importante que tenemos en nuestro país. Conclusiones, la reforma laboral será un éxito, pero ¿qué necesitamos para que sea un éxito? Presupuesto suficiente,
fundamental. Ustedes imagínense, se va a sextuplicar el presupuesto. Al día de hoy tengo juntas locales y juntas federales. En 4 o 5 años tendré centros locales de conciliación, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, los tribunales laborales locales y los tribunales laborales federales. Más juntas, como bien dice Jorge, más juntas. Entonces, compañeros, Bernardo, platicábamos hace un momento, necesitamos una gran coordinación de las autoridades, ejecutivo, legislativo y federal, ejecutivo, legislativo y judicial, federal y local. ¿Por qué? Porque los centros van a depender del ejecutivo. El presupuesto lo va a determinar el Congreso. Y van a estar en el Poder Judicial. Entonces, necesitamos grandes líderes y grandes actores para que esto sea realidad. Instalaciones adecuadas, por favor. Estas instalaciones me parecen dignísimas, por ejemplo. Si aquí fueran los tribunales, estaríamos encantados. Dignificación ética de nuestra profesión como abogados. Hagámoslo. Nos merecemos esta reforma. Subamos y dignifiquemos nuestro ejercicio profesional como abogados. Y por supuesto seleccionemos y capacitemos a todos los conciliadores y a todos los juzgadores de una manera adecuada. Por eso depende totalmente de nosotros. Y estamos, y esto es muy importante, estamos todos invitados a participar. Vamos juntos a lograrlo. Muchas gracias y buenas tardes. Abogado Álvaro Altamirano, desde luego ha sido una gran exposición. También agradecemos a la doctora Soraya Bañuelos. Y bueno, ha tocado puntos muy importantes que se derivan de la implementación de la reforma laboral en nuestro país. El abogado Álvaro Altamirano, figuras tan innovadoras como la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, Álvaro, que sin duda serán un gran tema de estudio, reestudio, planteamientos y replanteamientos. Y bueno, vendrán las interpretaciones de los tribunales y en esto tendremos que seguir trabajando. Agradezco a todos me hayan permitido participar en esta mesa. Muchísimas gracias. Con la enseñanza de mi escuela judicial.